Bienvenidas y bienvenidos a Lead University. Mi nombre es Simone Bunce y soy la directora académica de la universidad. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra segunda edición de Debates Inteligentes, una actividad que llevamos a cabo gracias a nuestros distinguidos invitados y a la colaboración activa de la Nación y UCAEP. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Debates Inteligentes trae al país prácticas de deliberación que han tenido gran éxito en otros contextos. Nosotros en Lead University estamos emocionados por crear un espacio análogo en Costa Rica que mantuviera la pasión por el intercambio de ideas y se adaptara a nuestro contexto. Agradezco a un excelente equipo de colegas, amigas y amigos y todos ustedes, los participantes, por su apoyo y su interés. Tenemos 5 objetivos ambiciosos. Potenciar el nivel del debate nacional, promoviendo la discusión cívica y el uso de evidencia empírica en ella. Colaborar en la formación de acuerdos sobre temas de suma importancia a partir de la discusión pública razonada. Ofrecer una plataforma a voces altamente preparados de la vida nacional. Generar, publicar y divulgar análisis de la más alta calidad en un formato innovador e impactante y motivar la reflexión crítica sobre los temas de la agenda nacional de Costa Rica. Nos ayudan hoy en estos esfuerzos y nos honran con su participación la señora Rocío Aguilar y los señores Kevin Casas, Roja Barbosa, Federico Villalobos y Paul Brenes. Aprovecho este espacio también para invitarles a nuestro próximo Speaker Series, el 8 de febrero, en el cual vamos a analizar las implicaciones económicas y políticas de los resultados de las elecciones en Costa Rica y también el papel de las redes sociales. La periodista Vilma Ibarra va a moderar el evento y los panelistas son el economista Ronulfo Jiménez, el periodista Diego Delfino y nuestro profesor y politólogo Kevin Casas. Para finalizar, quiero retirar mi agradecimiento con cada uno de ustedes por su grata presencia durante esta noche. Lead University es su casa. Es un espacio abierto al diálogo que desea mejorar la calidad del debate democrático y contribuye con la educación superior de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Kevin Casas y soy profesor de Lead University. Es un gran gusto darles la bienvenida a Lead University y a este segundo evento de nuestra serie de debates inteligentes. Los crónicos problemas de infraestructura, especialmente infraestructura de transporte que experimenta Costa Rica desde hace muchos años, son bien conocidos. Los vivimos todos nosotros cotidianamente en las horas muertas desperdiciadas en las presas, que son, en parte, el resultado del rezago de una infraestructura vial que no ha sido conteste con el crecimiento acelerado de la flota vehicular en el país. De manera más fundamental, sin embargo, vemos los efectos de esos problemas en la reducción del potencial de crecimiento económico de Costa Rica. En su último informe sobre competitividad, el Foro Económico Mundial situó la calidad de la infraestructura de nuestro país en el lugar 110 entre un total de 137 países. La calidad de los caminos y carreteras específicamente es aún más baja. Ahí estamos en el lugar 123 de 137. Nuestro terrible rezago en infraestructura se ha convertido en uno de los cuellos de botella más serios para nuestro desarrollo económico. Eso no son horas perdidas en presas,
Son inversionistas que huyen despavoridos. Son trabajos que han dejado de crearse y jóvenes que ven comprometido su futuro. Nada de esto es casual. El país invierte menos de un 1% de su Producto Interno Bruto anual en infraestructura. El Plan Nacional de Transportes, elaborado hace algún tiempo, estima que si ha de tener la infraestructura de transporte que necesita, el país debe invertir una cifra 4 veces mayor por año de aquí al año 2035. Ante esos severos problemas se han intentado diversas soluciones. Desde 1998, la figura de la concesión de obra pública ha sido parte de nuestro ordenamiento jurídico. Su puesta en práctica ha topado con múltiples obstáculos. En 20 años, el país ha desarrollado solo 5 proyectos de infraestructura en esta modalidad. Para tener una noción de comparación, Chile, que ciertamente es un país un poco más grande que el nuestro, en los últimos 5 años ha desarrollado 50 proyectos. Otros proyectos de concesión han colapsado por diversas razones. El caso más notable de ello fue la cancelación del contrato de concesión de la carretera San José-San Ramón en el año 2013, en medio de una agria discusión política. Esta experiencia de 20 años ha dejado un legado de escepticismo en la opinión pública con respecto a los beneficios de la figura de la concesión. Mientras algunos la defienden como una parte no solo deseable, sino de hecho esencial, del arsenal del Estado costarricense para resolver las carencias de infraestructura del país, muchos otros impugnan ardorosamente su utilización, sea por motivos de principio o por motivos prácticos, porque aducen que en Costa Rica simplemente no ha llenado las expectativas que se tenían de ella y que, en consecuencia, no es esencial. Aquí, señoras y señores, tenemos los contornos de un debate además central para el futuro del país. Tengamos ese debate, pues. Para ayudarnos a pensar sobre todo esto, nos acompañan esta noche 2 estupendos equipos de panelistas que debatirán sobre la siguiente moción. Sin concesión de obra pública, Costa Rica no resolverá sus problemas de infraestructura. Para argumentar en favor de la moción, nos acompañan hoy don Federico Villalobos y doña Rocío Aguilar. Don Federico es economista y analista financiero especializado en proyectos de infraestructura y alianzas público-privadas. Fue gerente de banca de inversión del Instituto Nacional de Seguros y actualmente es profesor de Lead University. Doña Rocío es abogada y administradora. Es socia de asesoría financiera de Deloitte, Costa Rica, y se desempeñó como Contralora General de la República entre los años 2005 y 2012. Es un gusto tenerlos a ambos aquí. Un aplauso, por favor. Para argumentar en contra de la moción, nos acompañan don Paul Brenes y don Roger Barbosa. Don Paul es abogado, es un apasionado de la historia y un activo líder comunal en San Ramón. Fue fundador del Foro de Occidente, un movimiento social que abogó por la construcción de la carretera San José-San Ramón por una vía distinta a la concesión. Don Roger es abogado también, actualmente es regidor y presidente municipal de la Municipalidad de San Ramón y fue también fundador del Foro de Occidente. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta noche. Un aplauso, por favor. El debate de esta noche procederá en 4 fases, con un uso riguroso del tiempo. Habrá una primera ronda de exposición de 5 minutos por panelista para un total de 20 minutos. Luego vendrá una ronda de 20 minutos en la cual los panelistas podrán interactuar e interpelarse entre ellos a partir de mis preguntas y con mi moderación. Luego seguirán 20 minutos de preguntas de la audiencia, que se nos harán llegar a través de la página pregunta.ulid.ac.cr. Eso se va a proyectar en la pantalla.
Finalmente, cada panelista tendrá 5 minutos para hacer una exposición final en el orden inverso a como expusieron al inicio, tratando de persuadirlos a ustedes, la audiencia, de su posición. Porque ese es el objetivo de todo este ejercicio, determinar cuál de los dos equipos, el que argumenta a favor de la moción o el que argumenta en contra de ella, es más persuasivo. Para eso, les pediré en este momento que ustedes, la audiencia, voten sea a favor, en contra o diciendo que no tienen una posición definida sobre la moción que aquí nos convoca. La moción en discusión es, repito, sin concesión de obra pública, Costa Rica no resolverá sus problemas de infraestructura. El resultado de esa votación inicial no se conocerá sino hasta el final del debate. Deben votar en la página, a ver si me ponen eso en la pantalla, en la página, ahorita aparecerá, bit.ly/voto inicial. bit.ly/voto inicial. Los invito a que emitan su voto. Si están a favor, en contra o simplemente no tienen una posición definida sobre la moción en discusión. La moción es: sin concesión de obra pública, Costa Rica no resolverá sus problemas de infraestructura. Demos un instante para que la gente vote. Quienes no tengan, hay la posibilidad, o sea, quienes no tengan celular, me parece que hay unas tablets que están por algún lado. Allá, hay una tablet que está allá. Quien tenga problemas con su celular puede intentarlo por medio de la tablet. ¿Ya votaron? ¿Todo el mundo votó? Pareciera que sí. Como les digo, ese resultado de esta votación inicial no se va a conocer sino hasta el final del debate. Al final de las 4 fases del debate, la audiencia volverá a votar sobre la proposición luego de escuchar los argumentos de los panelistas. Y será entonces cuando conoceremos los resultados de ambas votaciones. El equipo ganador será aquel que logre cambiar más la opinión de la audiencia. Ojo, no necesariamente ganará el equipo que tenga más opiniones a favor de su posición, sino aquel que haya logrado mover más gente hacia su posición en el curso del debate. Eso lo sabremos comparando los dos resultados de ambas votaciones. Termino agradeciéndoles su presencia aquí y sin más rodeos les cedo el podio y el micrófono a don Federico Villalobos para que argumente a favor de la proposición. Sin concesión de obra pública, Costa Rica no resolverá sus problemas de infraestructura. Don Federico, por favor. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Tengo 5 minutos iniciales que quiero aprovechar para poner sobre la mesa qué es una concesión y qué no es una concesión. Es importante que conozcamos que hay 2 formas de financiar y gestionar obra pública. Una de ellas es contratación convencional, la que ustedes ven a cada rato en la calle. Eso es contratar a una empresa privada como proveedora de una carretera. La otra es la concesión de obra pública o participación público-privada, donde la empresa funge como accionista. Y ahí no es un proveedor, sino que, entre comillas, un dueño del proyecto. ¿Qué buscan las alianzas público-privadas? Es decir, la concesión busca eficiencia, busca que la empresa tenga los incentivos necesarios para evitar sobrecostos, para evitar atrasos y para, digamos, promover que tenga una visión de largo plazo sobre el proyecto. ¿Quiénes participan en la concesión de obra pública? Hay 4 actores esenciales. El primero es el Estado, como contratante y dueño del activo. Eso es importante siempre recalcarlo. Esto no se trata de una venta de una carretera o de un aeropuerto.
siempre permanece bajo control estatal. El concesionario, quien es, entre comillas, el dueño, es el accionista, es quien aporta los recursos propios para el proyecto, como si dijéramos la prima de una casa, ¿verdad? El recurso de riesgo, ese que lo aporta el concesionario. Están los financiadores, que ahí están los bancos, los fondos de pensión y las aseguradoras, que son un actor pasivo, un actor que llega y busca un proyecto que esté adecuadamente estructurado, que quiere estar en el largo plazo del proyecto, pero que no va a tomar decisiones ni va a asumir riesgos de sobrecostos o atrasos. ¿La concesión implica el pago de un peaje? No, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos siempre en la mente, de que una concesión implica un pago de peaje, pero no es así. Hay dos conceptos que son muy distintos. Uno es el financiamiento. Quienes están conocedores del tema financiero sabrán que hay recurso propio y hay recurso ajeno, ¿verdad? Hay patrimonio y hay deuda. Eso es financiamiento, eso es quien financia el proyecto. La otra es el fondeo, es decir, quien paga por el proyecto. El proyecto puede pagarlo el usuario, ¿verdad?, a través de un peaje, o puede pagarlo el Estado a través de contribuciones directas que hace al concesionario. ¿Es para países pobres? Esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿verdad? Porque siempre que planteamos concesión es, como no tengo dinero, hago concesiones. Y la respuesta es no. Casos que están, digamos, hoy sobre la mesa en el mundo: Estados Unidos tiene un rezago en infraestructura gigantesco, debe invertir en infraestructura de transporte. Ahora que escuchábamos las cifras, Estados Unidos debe invertir en infraestructura de transporte anualmente el equivalente al PIB de Colombia o el PIB de Chile. Esas son unas cifras aproximadas de lo que tiene que invertir Estados Unidos, y es algo que no podemos perder de vista porque es un competidor nuestro, a final de cuentas, ¿verdad?, en la atracción de capital para el desarrollo de proyectos. ¿Quiénes más hacen infraestructura con concesiones? Vámonos un poquito más largo. Noruega, ¿verdad?, el país que siempre decimos que es el Estado grande y que todo lo hace el Estado. Noruega concesiona carreteras. El anillo periférico de la ciudad de Moscú es una concesión. Hace concesiones Corea del Sur, hace concesiones Japón, hace concesiones Australia, Canadá. Usted puede mencionar, ¿verdad? Es más fácil decir quiénes no. Y en ese contexto creo que Costa Rica no puede quedar fuera. ¿Es el mejor instrumento? No siempre. Uno aquí no puede poner sobre la mesa un debate de cuál instrumento es mejor. Sencillamente habrá unos proyectos en que ese instrumento sea el más eficiente y otros en el que no. Lo que no se puede dar el país es el lujo de decir: yo no miro esa figura porque no lo necesito, cuando tenemos un déficit que todos vivimos, que todos vivieron probablemente al llegar acá, o están viviendo todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Entonces, ¿cuál sería mi posición? Costa Rica sencillamente no puede abandonar el rezago en infraestructura si dejamos de lado la inversión privada y la atracción de capital nacional y extranjero para la participación, para el desarrollo de obra pública. Y quiero decir algo más. Hay un mito con el que quiero cerrar. Se piensa que las empresas mueren por hacer concesiones. Si hay algo que no le gusta a la empresa constructora, es la concesión de obra pública. Es mucho más sencillo el contrato convencional con el CONAVI, por ejemplo, que contratar con una concesionaria. Entonces, quiero dejar sobre la mesa esto para que empecemos un debate de altura, un debate técnico, que es necesario que el país tome para poder avanzar hacia adelante. Muchas gracias. Don Paul, por favor. Bien, muy buenas noches para todas y para todos. Realmente es un gusto compartir esta experiencia con este auditorio, con todos los que están en presencia de alguna u otra manera. El tema de la infraestructura, yo creo que ese es un tema en el que todos estamos de acuerdo. Ya lo dijo don Kevin en la presentación y lo ratificó don Federico. Estamos en un país con un absoluto rezago en infraestructura. Yo en infraestructura no he estado en ninguna institución pública laborando, no he estado en ninguna empresa privada que se dedique al ramo. Soy un simple ciudadano, un usuario de los servicios, una víctima como la mayoría de todos ustedes. Y por eso estoy hoy aquí y por eso he estado inmerso en una tarea de aportar lo que se pueda para que el país salga adelante y se tenga la infraestructura necesaria.
Hay un estudio que publicó el Centro Internacional de Estudios en Política Económica de la Universidad Nacional en el año 2008. Ese estudio revela que la no construcción de la infraestructura en la gran área metropolitana solamente está provocando una pérdida equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que cada día que pasa, hoy pasó, ayer pasó y va a pasar mañana, estamos perdiendo cerca de 10 millones de dólares como país, gastando nuestras energías en una presa, dejando de transportar nuestra producción en un medio moderno, estamos dejando el estrés acrecentarse en esas presas que nos hacen llegar a la casa 3 horas después. No solo nos quita el deseo, el tiempo para la recreación y para la familia, sino que nos quita el deseo de hacerlo con ellos y de estar en esas actividades. Ahora tenemos un gobierno que plantea una reforma fiscal. Esa reforma fiscal busca bajar la brecha con respecto al Producto Interno Bruto en aproximadamente un 2%. Y es una reforma que evidentemente nos va a impactar a todos como ciudadanos, porque la carga impositiva en este país ya estamos todos de acuerdo de que es insoportable. Somos un país caro, somos un país que se aleja de las oportunidades porque le decimos al inversionista que no venga a invertir aquí porque aquí es caro. Entonces, si nosotros tenemos una opción que es ponernos al día en infraestructura, solo en la gran área metropolitana vamos a superar la expectativa que podría tener este plan fiscal si tuviera un 100% de alcance, un 100% de eficiencia en el planteamiento que se hace. Entonces, el tema de la infraestructura acá es un tema, valga la redundancia, estructural para todos nosotros como país. Se dice que estamos trabados, que este país está loco. Y entonces, en ese contexto, entra la obra pública en todas sus figuras. Y en esto quiero hacer una aclaración. Cuando nos invitaron amablemente a presentarnos ante ustedes, nosotros hicimos una aclaración básica. Lo primero es, no estamos en contra de la figura de la concesión. Nos hemos opuesto con todas las ganas a cierta concesión. Eso no quiere decir que no creamos que la concesión, si se administra eficientemente, como bien lo mencionó don Federico, pero también con criterios de transparencia absoluta, se convierte en una verdadera opción para el país. Como usuario, como ramonense, yo me ilusioné en el año 98 cuando empezó la escarbada de un tractor ahí en el cruce de Palmares, donde una empresa constructora mexicana vino y subcontrató con empresas locales porque ellos nada más vinieron a ver cómo organizaban la cosa y empezaron a construir una carretera que nos iba a solucionar el problema. De pronto, ya a la semana, ya los tractores no eran tan rápidos, ya no estaban tan activos, y nos dimos cuenta que la empresa esta vino sin un centavo y que estaba buscando el financiamiento en el Banco Nacional, cuando el principio de la concesión es que vengan empresas con capital y desarrollen la obra para beneficio del país. Entonces, el tema de la concesión, y vamos a ver si lo digo en 20 segundos, el tema de la concesión me parece a mí que no es que necesitemos la concesión exclusivamente. Yo no apostaría como país a una sola opción. Hay otras formas de alianza público-privada, estamos desarrollando una metodología ahora basada en un fideicomiso y tenemos, sobre todo, que usar los recursos propios del país. La concesión debe ser el instrumento cuando el país no tiene otra opción, pero sí hay que usarla cuando se tenga que usar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente este es un tema de gran importancia para el país, del cual se debería estar debatiendo en estos días. Quisiera tocar tal vez varios aspectos. Uno, la importancia del tema, que ya los que me precedieron me hicieron el trabajo. Segundo, algunas consideraciones previas antes de entrar en el tema, requisitos y beneficios de la concesión de obra pública, lo que se llaman los mandamientos para hacer concesión de obra pública, y si me da tiempo, dónde estamos hoy día, que básicamente lo podemos ver
con la medición del infrascopio del 2017. No voy a hablar de la importancia de la infraestructura, creo que ya lo tocaron, pero sí voy a dar una cifra. 53.000 millones de dólares es el Plan Nacional de Transporte a precios del año 2010-2011 que Costa Rica debe acometer solo en la parte de transporte. Esto nos pone por encima de 2.700 millones de dólares por año para ejecutarlo en 20 años. Nosotros no hemos estado ejecutando esos niveles de obra. Cuando hablo de estas consideraciones previas, quizás la primera es que el título de este debate quizás sea una visión un tanto reduccionista del problema, decir que sin concesión no resolvemos los problemas de infraestructura. Los problemas de infraestructura de este país son problemas que realmente son de carácter estructural. No los vemos únicamente en la concesión de obra pública, lo vemos en lo que se atraviesa a través de los fideicomisos, la contratación directa, cualquiera de todos los esquemas se enfrenta a esos problemas y creo que vale la pena por lo menos refrescarnos algunos de ellos. Somos malos en hacer la preinversión, tenemos una mala organización del sector de transportes en particular, el ciclo de gobernanza de los proyectos realmente no lo conocemos, tenemos problemas en la lentitud en que ejecutamos la obra, relocalización de servicios, etcétera, lo hemos visto. Ahora bien, si vamos a hacer una alianza público-privada o concesión, cualquiera que sea el nombre que usemos, debemos recordar que lo primero es que debe hacerse con buen juicio y discernimiento. Esto es una materia compleja. El Estado debe, antes de recurrir a un proceso de esta naturaleza, evaluar los riesgos, cuáles son las ventajas y sobre todo debe dominar el proceso para que la concesión llegue a ser exitosa. Hay que evitar quizá una visión idealista de que a través de esta vamos a resolver todos los problemas. Ya Federico nos repasó de por qué recurrir a la figura de la concesión, por un lado financiamiento y por otro lado apalancarnos en la eficiencia del sector privado, pero sobre todo tener la oportunidad de incorporar a la inversión la operación y mantenimiento. Cuando hablamos de esos 53.000 millones representa únicamente el CAPEX. En materia de infraestructura, de transportes o pública, la operación y mantenimiento puede llegar a representar el 70 o el 80% del proyecto durante su vida y estas cifras nosotros no las estamos cuantificando. Algunos beneficios de la figura, por supuesto, es que permite a un Estado de escasos recursos poder destinar esos fondos a otros proyectos de interés social. Otra importancia es que se integra en un solo proceso lo que en un contrato de obra pública se hace de manera separada. En una concesión usted integra el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación y mantenimiento. En el otro va haciéndolo todo por fases y al hacerlo por fases muchas veces implica demoras y que el proyecto al final no es lo que se esperaba. La asignación óptima de riesgos es la materia más importante en estos proyectos de concesión. Y de esos mandamientos que quisiera ver si me da tiempo repasarlos, uno, en materia de concesión, al ser contratos de largo plazo, son decisiones de Estado, no son de gobierno. No podemos con un proyecto de concesión un día sí y otro también. Un buen marco regulatorio y la institucionalidad son indispensables, el buen diseño de la concesión, licitaciones competitivas para evitar lo que se llama la maldición del ganador, que después la podemos hablar, todo el instrumental de apoyo para efectivamente hacer exitosas las concesiones, derechos de los acreedores, no es el Estado el que está aportando los recursos, son la banca, inversionistas privados, seguridad jurídica y por último, la mutabilidad de los contratos. Contratos de tan largo plazo no pueden quedar escritos en piedra, ni tampoco pueden ser contratos que ante la primera situación vengan a modificarse. Hay estudios de América Latina de lo que fue el abuso en las renegociaciones de contrato, que me parece debemos de entonces ver todas esas lecciones aprendidas, corregirlas y sobre todo que el Estado tenga buenas contrapartes para que esas concesiones sean exitosas y una buena fiscalización. Gracias. Buenas noches a los compañeros panelistas y a todos los asistentes, todos y a todas. Esta situación de la ponencia de hoy, como decían los que me antecedieron en la palabra, podría resultar un poco reduccionista. Es decir, afirmar que sin concesión
Costa Rica no va a resolver los problemas, podría llevarnos a un equívoco. Nosotros advertíamos que si bien encabezábamos un movimiento cívico, ciudadano, que objetó una concesión y que tenemos ciertas dudas con respecto a ciertas facetas de la concesión, en ningún momento la adversamos. Creemos que es necesaria para ciertos contextos de cuantía, razonabilidad y conveniencia en el país. Es absolutamente necesaria, pero no se puede tomar ni como la única, ni como el non plus ultra, ni como la que va a traer la solución. Aquí es importante ver por qué. Porque si nos vamos a los antecedentes, después de repasar la historia de las concesiones, tenemos que hay un fenómeno internacional, que las empresas que participan en esto ya tienen acaparado el mercado. Regularmente vienen a participar y se dividen en los países y viene una empresa a participar. No hay ni siquiera competencia. Necesitamos algo que equilibre esa situación. Y por otro lado, hay un problema en el costarricense. No puede ser posible que en este país sigamos haciendo tanta laraca y tanto atraso por 50 kilómetros de carretera, por ejemplo en San José San Ramón, mientras que Chile y Argentina tienen que proponerse hipótesis de 3.000 kilómetros de carretera, 2.000. No puede ser que sigamos con esto. Cuando nosotros participamos orgullosamente en ese movimiento ciudadano, siempre le dijimos a la prensa, estamos luchando contra una concesión que consideramos nociva, lesiva, pero sobre todo estamos luchando por una ruta mental que le ayuda al costarricense a entender que tenemos que superar ciertas limitaciones que nos hemos puesto nosotros mismos. Es decir, estábamos tratando y propiciando y dando una respuesta a una ruta vehicular, pero estábamos también propiciando una ruta mental que nos permitiera salir del cascarón que nos tiene a nosotros, y no le podemos decir que es culpa de la concesión, creo que es un problema estructural. Pero además de los antecedentes, esa cosmovisión nacional que les decía, está marcada porque hay un exiguo o muy débil planteamiento de un plan nacional de inversión pública. Sobre la concesión, nosotros en cierta oportunidad dijimos que el punto medular que teníamos que atender era lo que tenía que ver con la cesión, porque ya en esta experiencia particular, la cesión implicó ciertas irregularidades que fueron bastante censurables y que al final se trajeron esa concesión abajo. Pero dentro de nuestra cosmovisión se menosprecia mucho el impacto que tendría un acuerdo nacional de inversión en infraestructura. Antes lo decía don Paul, estamos buscando, y los candidatos en estos días solo hablan de los impuestos. Pues nosotros habíamos hecho un estudio preliminarmente que decía que si hiciéramos una agresiva campaña de inversión en infraestructura pública, los encadenamientos económicos que eso traería superarían un aporte de más del 3% del PIB. Eso imagínense lo que implicaría en encadenamientos económicos, en una dinamización del sistema bursátil, si es que pasamos a la segunda etapa por ejemplo, en el modelo de fideicomiso, si se titularizara y llamamos al mercado nacional a participar. Esto es una de nuestras tristes realidades. Antes hablaba Paula, hay un estudio que se llama Las Deseconomías, que magistralmente expone doña Arlet Pichardo, donde dice y revela, no sé por qué no lo han puesto en conocimiento del país, la pérdida tan grande, ya no solamente de lo que pasa en el tiempo, es por no hacer la carretera, es una pérdida de todos los días que pasamos. Y que ya no es solamente infraestructural, ya tiene y ha sobrepasado los niveles de estar en este momento afectando la salud pública. Es decir, estamos al punto del colapso y está afectando la dinámica interna de los hogares, la dinámica interna de los trabajos. Es decir, esto es un asunto que podría llevar al colapso del país. Así que nosotros, como equipo, queremos formular una propuesta donde más bien diríamos que sin la voluntad política que nos permita un gran acuerdo nacional de priorización, fomento y promoción de soluciones efectivas al retraso en materia de infraestructura estratégica, Costa Rica no resolverá las exigencias del desarrollo y competitividad de cara al siglo XXI. Con esto queremos decir que sí en la concesión, con ciertos parámetros, sí al modelo del fideicomiso, que demostramos que era viable y posible, sí a otras formas de APPs, inclusive una que hablaré en el segundo segmento de una APP con rasgos de internacionalidad, donde venga el gobierno y pueda, ante esta situación de acaparar, que no participan todas las empresas, pueda decirle a una empresa extranjera, venga, bajo ciertos parámetros, haga esta obra llave en mano, y ábranos el surco para que podamos seguir haciendo algo diferente en este país. Necesitamos romper esa ruta mental que nos tiene limitados. Muchas gracias.
muchas gracias a todos los panelistas por darnos mucho para discutir, aunque parezca lo contrario, y por ceñirse al tiempo. Vamos a ver. Aquí parece que estamos todos de acuerdo en teoría, pero tengo la impresión de que en la práctica la cosa es más complicada. Hemos oído acá decir que no siempre la concesión es el mejor instrumento para resolver los problemas de infraestructura, como lo dijo don Federico, que es un instrumento que busca la eficiencia, que los países desarrollados también hacen concesiones, no es simplemente un instrumento que se utiliza por parte de los países pobres porque no tienen recursos. Doña Rocío nos hizo un resumen muy elocuente de algunos principios esenciales que hay que observar a la hora de hacer concesiones, y nos hacía el punto que me parece que es muy importante para este debate, de que los problemas que enfrenta el país a la hora de construir infraestructura van más allá de la figura de la concesión, cruzan todas las formas de ejecución, de contratación y de ejecución de obra pública. Tienen que ver con la propia ineficiencia del Estado. Y nos hacía el punto de que en materia de concesión de obra pública hay que pensar en el largo plazo porque son decisiones de Estado. Del otro lado nos decían que el equipo debatiendo de este lado en contra de la moción, que ellos no están en contra de la figura de la concesión, están en contra de que se le considere un remedio mágico a los problemas de infraestructura y que dentro de ciertos parámetros es una figura que hay que utilizar. Y nos hacía ver, don Paul, que uno de los principios que es importante observar en esta materia es que deben ser empresas que traigan, en la medida de lo posible, su capital para invertir al país. Finalmente, nos hacían ver, don Roger, que las empresas, nos hacía la observación, que las empresas que vienen a participar son casi siempre empresas con una enorme capacidad casi monopólica, y que eso hay que equilibrarlo si queremos que cualquiera de estos esquemas sea exitoso. Y nos hacía ver, en el caso de la concesión, del contrato de concesión de la carretera San José-San Ramón, que en muchos casos, y ciertamente en este, la cesión de los derechos del contrato se daba en condiciones censurables. Estoy haciendo un resumen muy abigarrado de lo que se dijo acá. De ese resumen me quedan varias preguntas. Cuando decía, esta es una pregunta que le planteo al equipo en contra de la moción. Aunque en principio parece que estamos todos de acuerdo, resulta que, por ejemplo, cuando ustedes, por motivos conocidos, se oponen a la concesión existente, el contrato de concesión de la carretera San José-San Ramón, finalmente no sustituyen eso con una concesión mejor, sino con la figura del fideicomiso. Entonces, quisiera que reflexionáramos un poco. Presumiblemente en esa decisión hay un juicio de que para esa situación en particular la figura o en general, la figura del fideicomiso tiene ventajas frente a la figura de la concesión. Entonces quisiera que nos explicaran qué condujo a esa decisión de presionar por un fideicomiso en vez de mantener la figura de la concesión mejorada.
Por otro lado, para los panelistas que están en favor de la moción, cuando se hacía referencia acá al tema de la carretera San José-San Ramón y se hacía referencia a las presuntas condiciones censurables en que se daba la cesión del contrato, me parece que hay en el fondo una discusión que está en la raíz del escepticismo generalizado que hay sobre el uso de la concesión, que es el tema del riesgo de corrupción, que usualmente va ligado a la distribución de los riesgos en los contratos de concesión. Digo, ¿cómo negociar eso? ¿Cómo manejar ese riesgo que aparentemente existe en prácticamente todos los contratos de concesión y que ciertamente ha sido un problema en Costa Rica y no únicamente en Costa Rica? Entonces yo quisiera dejar planteadas esas dos inquietudes, una para cada equipo, para que empezáramos el debate, y por favor siéntanse en libertad de interrogarse mutuamente. Empiezo con el equipo en contra de la moción. Sí. Bien. ¿Por qué el fideicomiso y no otra concesión? Bueno, la posición sigue siendo la misma de parte nuestra. Tampoco el fideicomiso es la posición absoluta. Tenemos casos en que el fideicomiso puede ser la mejor aplicación. Tenemos casos en que la concesión es un recurso necesario. Y voy a poner este ejemplo. Nosotros tenemos un país centralizado. Somos el segundo país menos descentralizado de América Latina. En el año 2001 se aprobó una reforma constitucional que le asigna a los municipios el 10% a través de una reforma del artículo 170 constitucional, el 10% de los ingresos, al menos el 10% de los ingresos del Estado, condicionado por un transitorio que dice que esto se ejecutará una vez que se apruebe la ley de transferencia de competencias al régimen municipal. Tenemos ya 17 años, van a ser, de aprobarse esa ley, y no hemos aprobado esa ley que permitiría que el país entre en la onda, perdonen la expresión que dijo don Roger, de buscar la armonía mediante la planificación y el desarrollo para todo Costa Rica. Esta norma presupuestaria, esta norma constitucional modificada, lo que pretende ahora es la democratización de los recursos y empezar a llevar el progreso por igual a todo el país y no a un área concentrado, que es en la que estamos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Nosotros tenemos un país descentralizado en donde hay múltiples regiones que no tienen las mismas oportunidades que tiene la población y que también en el caso de infraestructura se viven acá en la gran área metropolitana. ¿Qué es el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso, si ustedes analizan la ley 92-92, y quiero mencionarlo que fue redactada por don Roger Barbosa, ¿verdad? Esa ley crea el fideicomiso y lo posibilita para actuar. Permite a la banca captar recursos de privados y públicos y también internacionales para una obra concreta que tiene servicio público. ¿Por qué el fideicomiso es óptimo en este caso? Porque la obra tiene servicio público, tiene un peaje. Entonces, el peaje en la carretera más transitada del país, donde actualmente ya deben estar transitando cerca de 112,000 vehículos por día, permite asumir la deuda fácilmente y cancelar las obligaciones y dar una carretera de primer orden a todos los ciudadanos, con una característica esencial. Y si ustedes hilan delgadito y se ponen a ver, el tema es que le estamos dando una concesión a un banco para que opere la carretera por 30 años. Eso es lo que establece la ley. El banco realiza estudios preliminares, diseña, construye, opera y mantiene la carretera por 30 años. Esas son las potestades que le otorga en su artículo primero la ley 92-92. Si esto significa que el banco viene a cumplir las labores del concesionario. En La Nación hace unos meses salió una noticia de que decía que la concesionaria OAS
dejó de tributar 2.000 millones de dólares al Estado costarricense al suspenderse la concesión. Bueno, hay noticias que uno tiene, a veces las entiende al revés, yo las quise entender al revés, porque esos 2.000 millones, si volvemos la fórmula de cuánto es el impuesto de la renta que paga una empresa sobre sus utilidades, nos dice realmente que lo que la empresa iba a tener de utilidades eran 6.000 millones de dólares por el usufructo de la concesión. Esa es la utilidad que esa empresa iba a tener. Y no está mal, si la concesión significa que estamos solucionando un problema que es imposible de solucionar para el país, está bien. Pero como dijo Roger, una simple carretera de 50 kilómetros, no podemos construirla. Perdón que le interrumpa, vamos a ver. Entonces, si entiendo bien... Aterrizo aquí, don Por favor. Okay. Aterrizo así rápidamente. Me parece que la introducción era necesaria, pero lo pongo en estos términos. Ahora esos recursos se van a quedar en el país. Ahora es un banco estatal el que tiene que revisar y la carretera funciona, según lo dice la ley, con criterios de costo. Entonces, en este caso, el fideicomiso demuestra sus bondades. Bueno, que no esté funcionando todavía es un tema aparte, muy espinoso, pero aquí yo marco una diferencia. No podemos decir ahora que vamos a construir la punta sur por concesión simple, 6 kilómetros. Vamos a tener que ponerle un peaje carísimo, cuando podemos recurrir a figuras mucho más amables para el país y para el usuario. Entonces, ahí marco una diferencia, okay, con lo que es el fideicomiso versus la concesión. El fideicomiso es una figura que garantiza la eficiencia, súper supervisado, porque como decía doña Rocío, no solo la Contraloría supervisa un fideicomiso, todos los entes financieros del país están sobre el banco, está como 5 veces supervisado. Entonces, el fideicomiso garantiza resultados de transparencia y garantiza la carretera que todos queremos. Muchas gracias. Don Federico, vamos a ver. Oigo acá, si entiendo bien, don Paul, y me parece que don Roger lo había planteado en esos términos también, que la concesión es una especie de figura de último recurso, porque hay otras figuras más amables, para usar sus palabras, para casos como el de San Ramón. Digo, según lo describe don Paul, don Federico, digo, ¿por qué rechazar la figura del fideicomiso para... ¿Qué superioridad tiene la figura de la concesión sobre la del fideicomiso en un caso como el de San Ramón? Vamos a ver, creo que hay un punto que es necesario rescatarlo. Estados Unidos también tiene bancos, también tiene fondos de pensión, igual lo tiene Chile, y recurren a la figura de la concesión. ¿Por qué es? Don Paul dijo algo que yo personalmente considero que es de riesgo para el país, que es poner a un banco a hacer rol de concesionario. Cuando ustedes ahorran en un banco, ustedes están pensando en bajo riesgo. Ustedes no están pensando en que están comprando acciones de APM Terminals o de un aeropuerto o de una carretera. Entonces, un banco invirtiendo en equity de un proyecto, es decir, si la carretera tiene un problema, un atraso, un sobrecosto, un banco sacando dinero para poner eso, no es el rol del banco, ni un banco se dedica a operar carreteras. Eso a mí me parece que es un tema, digamos, que hay que tener mucho cuidado. El segundo, cuando decimos los recursos se quedan, pues también se queda el riesgo, ¿verdad? Entonces, hay un tema de riesgo-rendimiento. Entonces, eso es importante tenerlo. La otra es el tamaño de los proyectos. Ahora que mencionábamos Punta Sur, un tamaño no define si yo voy o no voy por concesión o voy por un modelo, sino necesariamente cuál es esa eficiencia. Más bien, como ahora hablábamos de ponernos de acuerdo, creo que una pregunta que me gustaría lanzar es cuáles son entonces esos componentes, esos elementos para decir cuándo sí concesión y cuándo no concesión. Me parece que es una importante, hay metodologías para eso a nivel mundial, pero me gustaría así, digamos, dejarlo acá para promover la discusión en ese sentido. Bueno, okay. Pero voy a meter la cuchara. Voy a voy a meter la cuchara. Porque vamos a ver, cuando a mí esto me recuerda un poco muchas discusiones que uno ve de política pública donde se dice, yo
en general, o sea, es una forma muy fácil de escapar la discusión. Es decir, yo en general estoy de acuerdo, pero estoy en contra de esta concesión en particular. ¿Verdad? Era un poco el argumento que había contra el TLC de parte de mucha gente. No estoy en contra de los TLCs, pero estoy en contra de este TLC en particular. ¿Verdad? Entonces, digo, en efecto, lo que plantea don Federico me parece una pregunta fundamental. Digamos, ustedes que han estado de manera frontal en una lucha contra una concesión, ¿qué concesión considerarían aceptable? Ya no únicamente en el caso de San Ramón, sino en general. Más o menos el tema que estamos viendo. Es importante no salirnos del contexto de la realidad. ¿Cuál era nuestra realidad? Las concesiones estaban saliendo ya, naciendo obsoletas. Una ruta 27 que se termina a 2 carriles y necesitábamos más espacio. Esa era nuestra realidad. La concesión que se estaba dando a San Ramón, que se aumentó de 25 a 30 años, era ya por sí misma en planos ineficiente. No aumentaba la superficie de rodamiento entre San Ramón y Manolos. Era lo mismo. Ni siquiera había puentes gemelos. Seguían los cuellos de botella. Y le iban a hipotecar ese futuro por 30 años. Ahora, en el proyecto de la fideicomiso, se aumentaba al doble la superficie de rodamiento. Es decir, si la de OAS era de 890.000 metros cuadrados, esta era de 1.600.000 y resto de metros cúbicos. Era más del doble. Eso en cuanto a la realidad. Eso nos implicaba que las concesiones estaban naciendo obsoletas. San Ramón no, y la zona de Occidente, que ahora lo hablamos así, no recibía un beneficio alguno. Y sí una gran incidencia en todo lo que tenía que ver con sus economías. A pesar de eso, luego hubo una leyenda urbana, especialmente aquí con los señores de la Nación, que dijeron que San Ramón se había opuesto por los peajes. No era cierto. San Ramón, el primer motivo que tuvo no fue no querer pagar. Eso es injusto con San Ramón, que siempre ha participado en todos los movimientos sociales de Costa Rica con justicia. Nosotros nos opusimos, pero dimos también una solución. Eso no es muy común verlo. Nosotros nos opusimos porque el costo-beneficio para San Ramón era altísimo. Era simplemente tener hipotecada 30 años una carretera donde no había un cambio mínimo para San Ramón. Y eso lo tenemos con periódicos de los mismos, el viceministro de la época. Ahora, nosotros nos dimos a la tarea de romper varias barreras. Una de esas era que la figura, lógicamente, del fideicomiso, que debe diferenciarse con la concesión, en que la concesión, algunas cuestiones por cuantía, por ejemplo, el muelle de APM Terminas, requería de una concesión, es una suma considerable, pero otras obras con servicio público, como 50 kilómetros de carretera, como otras obras de puentes, nosotros inclusive nos atrevimos a mejorar el modelo, por eso decíamos que era un modelo. ¿Por qué? Porque decíamos, obra pública puede producir obra pública. ¿Cómo? Habíamos hecho una corrida financiera donde había un excedente. Estábamos también, en cierta forma, y lo voy a hablar ahora en nuestro segmento, desafiando el concepto de servicio al costo, no para encarecer el costo del servicio, sino para que cuando el repago de la deuda fuera al 11º año disminuyendo, ese dinero que podíamos mantener como excedentes se invirtiera en obra vial conexa. Eso quiere decir que obra pública con servicio público iba a producir nueva obra pública. ¿Qué hacíamos con esto? Eliminar la intermediación la intermediación política. Y para responderle una situación que me llamó la atención solamente de don Federico. Don Federico habla del riesgo y de la situación que se podía quedar. Ustedes sabían que, por ejemplo, en la concesión, como por ejemplo de la Ruta 27 o la que iba a ser esta, la medida para desincentivar, si hay largas colas, ¿qué hacemos aquí? Se levanta la barrera y pasen a las 10 cuando hay... En la concesión lo que iban a hacer era cobrar peajes superiores para desestimular el uso. Imagínense eso. O sea, el Estado estaba garantizando también que si no había un uso adecuado tenía que poner dinero y se comprometía a poner hasta el puente de la Platina. O sea, leonino es poco, leonino es poco. Rocío. Gracias. Yo quisiera tal vez agregar un tema aquí importante porque hemos hablado de OAS y San Ramón y la pregunta es ¿por qué llegó OAS a esa carretera? Esa carretera se concesiona, se licita, se asigna o se adjudica en el año 2005 y se refrenda y realmente el primer problema que enfrentamos fue la incapacidad del Estado
como contraparte en un proceso de estos, de entregar los derechos de vía. Al no haber entregado los derechos de vía, no se logró levantar el financiamiento, porque ningún banco va a desembolsar si no tiene garantizado el derecho de vía. Y entonces pasa el tiempo, y conforme pasa el tiempo, la obra no va a costar lo mismo, ni tampoco la obra no va a costar lo mismo. Vamos a extender un poquito este segmento. La obra no va a costar lo mismo y por supuesto las necesidades van cambiando. Por eso hablaba de la necesidad de que los contratos sean mutables. Y aclaro, en el caso de la 27 tiene previsto la ampliación a los 4 o 6 carriles y el Estado costarricense desde el año 2014 recibió de parte del concesionario la solicitud para ampliar los carriles, no ha tenido respuesta. Entonces es realmente muy complejo poder operar con esto, fideicomisos o cualquiera, si usted no tiene una buena contraparte. Quisiera nada más agregar otra cosa que no nos podemos perder. Aquí hablamos de que hay fondos de pensión y que los bancos tienen cantidades de recursos y aleluya, todos vamos a usar eso como hicieron los chilenos. Cuando Chile usó los fondos de pensión para financiar estos proyectos, ni un 5 tomaron de riesgo de los proyectos de la concesión, un poco en línea de lo de Federico. ¿Qué sucedía en ese momento? Que habían aseguradoras internacionales que se llamaban los monoliner, que eran los que venían y aseguraban a los fondos de pensión los riesgos, y entonces operó muy bien hasta el 2008, que con la crisis ya las famosas garantías no existieron, pero el mercado de capitales se había desarrollado y se fueron generando nuevas figuras de garantía. Así que yo creo que es importante en todas estas historias siempre tener el panorama completo. Dos observaciones para el grupo a favor de la moción. Primero, no quiero que se me quede suelto el tema del riesgo de corrupción. Correcto. Que está en la base, me parece, del escepticismo que hay sobre la figura. Ese tema no quiero que se me pierda. Y segundo, digo, ese en efecto debe ser, o sea, digamos, replanteando un poquito la moción en los términos que se ha planteado acá, debe ser considerada la concesión un instrumento de último recurso cuando no hay otra forma para resolver un problema de infraestructura. Un poquito de todo. En el caso de corrupción creo que es un tema muy importante de tocar. Ahora que el caso de Odebrecht, digamos, está tan puesto sobre la mesa, todo el mundo imaginará que son concesiones que ha hecho Odebrecht en toda América Latina. Si ustedes se van y ven, digamos, los contratos en los que ha habido problemas, el 90% es obra pública convencional, ¿verdad? No son concesiones. Yo no digo que la figura vaya a estar libre de cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí es una figura que, digamos, genera ciertos controles adicionales a la obra pública convencional. Diferente y luego con un contrato a buscar financiamiento en diferentes bancos, digamos, es un poco más sencillo de que alguien huela cuando algo está un poco mal. Luego, me parece que no es una herramienta de último recurso, ni el fideicomiso es la herramienta de último recurso, ni el endeudamiento es la herramienta de último recurso, dependerá de cada proyecto. Lo que sí es importante es separar el proyecto de la figura. Tener una figura no me va automáticamente a dar más carriles, ni más asfalto, ni más obras, nada, sino sencillamente son dos cosas separadas. Tampoco utilizar una figura u otra va a hacer que automáticamente las expropiaciones estén listas y los estudios estén actualizados. Hay metodologías para elegir cuál es el mejor modelo. Sí tenemos que tener claro que cuando utilizamos un modelo en el que no hay concesionario, alguien tiene que poner ese riesgo. Y si no hay concesionario, es Estado, es contribuyente, ¿verdad? Y ahora que mencionábamos el tema de peajes, el peaje no está vinculado al riesgo porque el peaje es parte del fondeo, el riesgo es hablar de financiamiento. Entonces son dos, digamos, son temas totalmente distintos. Si uno levanta la aguja o la deja abajo, no tiene que ver con el riesgo del proyecto, son, digamos, cosas separadas. Don Paul. Quiero hablar sobre dos aspectos que han enfocado los compañeros. Uno, Federico hablaba del tema del riesgo en un banco no constructor por naturaleza, que precisamente esa fue la motivación que expusimos en forma reiterada cuando presentamos nuestro modelo.
nuestra propuesta de modelo. Estamos claros de que el banco no construye, pero tiene las herramientas y la ley lo dotó para tener la gente que va a construir. Pero ve que yo siento que hay una contradicción, porque doña Rocío nos señala después que la 27 no se ha ampliado desde el 2014 porque el Estado ha sido incapaz de generar el derecho de vía que se necesita para ampliarla. Entonces, ¿ante qué estamos? Nosotros cuando propusimos una vía alterna basada en un fideicomiso, estábamos claros de que lo estábamos haciendo porque el Estado costarricense recurre a 2 vías para construir obra pública. El empréstito, el empréstito tiene una aprobación promedio legislativa en Costa Rica de 2 años y luego 7 años más para empezar la construcción, en el mejor de los casos, sabemos de 20 y hasta de 49 ahora en San Carlos. Esa opción no estaba entre los parámetros de eficiencia que nosotros queríamos para construir la carretera que Occidente necesita y el país ocupa. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, nosotros no podemos creer que, y por eso entramos en un modelo propuesto de fideicomiso buscando la eficiencia, porque el Estado no está siendo capaz de crear las condiciones para que la infraestructura se desarrolle. Ya todos coincidimos en la primera etapa en que hay un rezago sensible. ¿Y por qué es ese rezago? Porque queremos, ¿no? Es porque somos incapaces. Como país hemos sido incapaces, el Estado costarricense ha sido incapaz de sacar adelante lo que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, el riesgo se compensa, y conste que estoy hablando de las posiciones de los compañeros del frente. El riesgo que don Federico manifiesta se compensa también con la ineficiencia del Estado costarricense. Que el banco tiene que aprender, claro, tenemos que aprender del modelo, sí, hay que mejorarlo, pero el modelo de fideicomiso y el modelo de concesión, don Kevin, que es su pregunta concreta, es algo casuístico. No podemos decir que el fideicomiso es la última opción, tampoco es así, ni la concesión. Yo creo que cada caso tiene que analizarse y ver cuál es la figura adecuada. En este caso, cuando estamos viendo lo que está construyéndose allá en la zona atlántica con el puerto de terminales, yo creo que la concesión es una figura bien aplicada. Se está aplicando correctamente y la obra que el país necesita se está generando. Pero hay casos en que no está pasando igual. Entonces, es un tema casuístico, creo que caso por caso tiene que revisarse y valorarse las opciones. En este momento, el riesgo tiene que compensarse de alguna manera porque el riesgo se compensa, ¿verdad? En eso estamos claros, sí. Vamos cerrando, no sé si don Roger tiene algún comentario final para ir cerrando este segmento y darle la palabra a nuestra audiencia que ya ha mandado un montón de preguntas interesantes. Una de las cosas que quisiera aclarar es que ahora se dijo que el banco no construye, no, eso tenía claro, dentro del modelo de gestión había una unidad ejecutora con gente especializada en gestión de proyectos, con profesionales que podían dar seguimiento. Y insisto en eso, si estábamos en una realidad de la cultura del bacheo, porque eso es lo que tenemos en Costa Rica, la cultura del bacheo, ¿para qué voy a hacer buenas carreteras si mejor las arreglo todos los años? Para adversar esa cultura tenemos que entonces poner un programa que se justifique en una eficiente aplicación de los fondos públicos. Vean ustedes que, por ejemplo, en el caso del corredor San José-San Amón, no se estaba hablando de una carretera que partiera de cero, está el corredor vial, se iba a arreglar. Con este plan del fideicomiso se iba a duplicar la superficie de rodamiento. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo, y el INS, por ejemplo, en este caso, que no sé por qué eso se ocultó mucho a la opinión pública, el INS quería participar dentro del modelo como patrocinador, es decir, como aportante del patrimonio inicial. Es decir, había solución para el periodo de preinversión, había solución sobre seguimiento técnico, e insisto mucho en esto, ahora se complicó por la situación del banco y todo esto, pero lo que se parte es que en un banco es donde supuestamente se tiene control de cómo se asignan los dineros, y si había también una entidad que viniera y quisiera invertir, se eliminaba esa participación de intermediación política, porque parte del problema de Costa Rica es que falta voluntad política, y que pareciera, eso es lo que es una tesis que casi la tenemos por verdad, aquí se atrasan las cosas. No puede ser posible que un empréstito, ahora estén diciendo los candidatos que hay dineros que se está pagando el servicio de deuda y no se han utilizado. ¿Cómo es posible? Y nosotros con estas necesidades infraestructurales, ¿verdad? Y en carreteras como esta, ¿sabe qué optamos nosotros ahora? Seguimos desde la Municipalidad de San Amón, ahora que tengo el honor de presidir, de que ciertos proyectos
que ahora planteamos uno al gobierno hace 2 años, que era el CIBO, Corredor de Interconexión Vial de Occidente, que era darle estratégica conexión a las carreteras del país. ¿Por qué? Porque todo depende de la zona aquí metropolitana. Si usted va a Limón, a pasar aquí esta presa. Si va a cualquiera de las costas, a pasar por San José. ¿Qué era esto? Que la carretera de San Carlos que venía, ya nos la dejaron en el patio a nosotros, le dábamos una continuidad con una carretera que no era por en medio de San Ramón, porque no queríamos perder el pueblo, sino una carretera de 6 kilómetros, llegaba a la Bernardo Soto, continuaba por nuestro distrito de Santiago, Balboa, y caía exactamente donde va a ser el futuro aeropuerto de Orotina. Eso implicaba un corredor vial estratégico que unía desde la frontera de Tablillas, de Nicaragua, que ya está listo, hasta Limón, o por Vuelta a Copper, Florencia, San Ramón, poder ir a Caldera, al aeropuerto futuro de Orotina, al Juan Santamaría, a la Costanera. Era darle continuidad a la ubicación vial de que necesita Costa Rica. Vamos a darles la palabra a ustedes, miembros de la audiencia, que nos han mandado un montón de preguntas bien interesantes. Quizá empiezo por esta para doña Rocío. Don José Rodríguez nos pregunta: con la experiencia en concesión y ahora en fideicomiso, ¿cuál es el camino para mejorar la institucionalidad que debería manejar ambas exitosamente? Sí, a mí me parece que para empezar en concesión hay un buen marco regulatorio, quizás requiera de algunos ajustes a partir de la experiencia. Uno de los problemas más críticos que tenemos en esa institucionalidad tiene que ver con el recurso humano y la calidad de las contrapartes. En cualquier contrato de concesión, los contratistas son fuertes, tienen los mejores abogados, los mejores ingenieros, los mejores financistas, y por otro lado tenemos una organización bastante pobre, diría yo. Esa reforma se planteó desde el año 2005 en un grupo que trabajamos en un conjunto de reformas a la ley de concesión, y lamentablemente lo que se hizo fue más bien endurecer el panorama. Se pedía que se sacara a la gente del servicio civil, se generara un esquema particular, y realmente lo que salió del Congreso fue un desastre. El segundo tema que me parece importante, y hace rato venimos en esta discusión, es dónde debe estar concesiones. Si debe estar en el brazo del MOP, si debe estar en el Ministerio de Hacienda, o dónde debe estar. Yo creo que más allá de dónde debe estar, lo que sí es importante es que Hacienda siempre controle los pasivos que se pueden generar a través de estos esquemas de concesión, porque si no los controla, pues en algún momento, porque no todos los casos los va a pagar el usuario, pues se nos puede realmente empezar a sumar otro problema. Pero esa institucionalidad es necesaria. Me parece que aquí hay actores también en el proceso en los cuales se requieren ajustes. Por ejemplo, en materia de ARECEP, ARECEP solo opina una sola vez sobre el tema tarifario, porque algo dice la ley y no quiere opinar sobre cambios posteriores. Creo que ahí hay reformas importantes que hacer. No importa si es fideicomiso o si es concesión, ambos van a enfrentar los problemas de expropiaciones. San Ramón todavía no ha llegado a enfrentar los problemas, sobre todo al haber ampliado el corredor, que fue, digamos, lo que con buen tino posiblemente se pensó, pero habrá que ver cuál va a ser la inversión total, cuál va a ser la tarifa. Y aquí hay un punto importante que no sé si la ley lo tiene resuelto, es, bueno, y si la tarifa no resulta una tarifa socialmente aceptable, existe la posibilidad en esa ley que usted menciona de que entre el Estado a hacer a través de peaje sombra u otras figuras los aportes, porque recordemos que por lo menos en el marco jurídico de concesión eso sí está permitido. Entonces me parece que en la parte institucional resolvamos dónde va a estar concesiones. Podría ser algo similar a un Procomer, un tema como estos, sacarlo de la esfera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mejorar esa coordinación con Hacienda, darle el recurso humano de calidad para que sea buena contraparte y tener buenos procesos de fiscalización. Los contratos de concesión, y aquí nada más voy a tocar un tema. Usted mencionaba, por ejemplo, la posibilidad
de hacer una negociación directa para traer a alguien y que construya. Una de las cosas a las que se les debe huir es la contratación directa. Hagamos procesos de licitación competitivos. No permitamos que un concesionario venga y nos aporte una tarifa que sabe que no va a cumplir, esperando una renegociación oportunista. Yo creo que eso es parte de tener buenas contrapartes en estos procesos. En la 27 no es que no lo han autorizado por las expropiaciones, no, es que no han autorizado la ampliación. No hemos llegado ni siquiera a cruzar el puente de las expropiaciones. Y no puede un concesionario esperar 4 o 5 años para que le den una respuesta, cuando desde el contrato inicial se previó la necesidad de ampliar la concesión y entonces existían ciertos disparadores para ver cuándo se hacía la solicitud. Quizá lo que no se previó es que la respuesta del Estado iba a ser de 4 o de 5 años. Es una pregunta que nos llega de don Brian Elizondo, que me parece que va dirigida a don Paul, porque hace referencia a algo, a lo que usted aludía. Con tal de mantener los recursos en Costa Rica, nos atrasamos años y años sin tener la carretera San José-San Ramón. ¿Eso se lo merecen los usuarios? Bueno, ahí estamos luchando contra un decir que hay ahora en ciertos sectores que dicen que como vaya la carretera estaría lista. Yo voy a copiar la frase del compañero Roger Barbosa. La carretera que iba a hacer Oás ya está hecha, no busquemos mucho, está hecha. La carretera de Oás tenía una presa ya diseñada en la recta de los Mangos y en todos los puentes habidos y por haber, en la ruta ya estaba la carretera. Así que les voy a contar una experiencia. El día siguiente que la señora presidenta suspendió el contrato de concesión, un periodista me dijo, dice la señora presidenta que por culpa de ustedes esto se va a retrasar 3 años. Y mi respuesta fue, y se lo digo a don Brian, ¿cómo 3 años? Si nos iban a dar por 30 años una carretera que no servía, en realidad yo veo que nos estamos ganando 27. Y eso sigue siendo real. Nosotros vamos a construir la carretera que no se iba a construir, que soluciona los problemas que no se iban a solucionar, que cuesta la mitad de lo que costaba, porque ya ese es otro tema aparte. Y la carretera se va a hacer, sí, lamentablemente, como lo hemos dicho muchas veces, ni don Roger ni yo somos parte del gobierno, ni en este ni en el anterior. Al contrario, nos ha tenido, la cosa con nosotros es lidiar con los gobiernos, y nosotros no somos los que tomamos las decisiones. Entonces nos encontramos con atrasos en el CONAVI, donde uno sabe quién es el que está boicoteando y cómo logra llevar una gestión que debió haberse hecho en un mes, cómo la logró llevar a 12 meses, y la que seguía, que había que hacerla en 2, la logró llevar a 10. Porque en este país, si algo hemos desarrollado, y en la administración pública, los mandos medios y tal vez un poco más allá, es sobre todo la capacidad de decir que no, la capacidad de estorbar. Ese es el país en el que estamos viviendo, por eso no salimos adelante. Y lo hemos tratado de compensar creando islas jurídicas tipo Arecep, tipo Setena, que ahora son feudos que nadie puede invadir, que no son parte prácticamente del gobierno, porque dijo el presidente Solís cuando asumió que iba a bajar la electricidad, él dijo que no. Entonces nosotros estamos en este momento ante esa realidad, por eso no se preocupe el que crea que la carretera como vas iba a ser muy buena, ya está construida, la pueden ir a ver todos los días. Don Roger tiene una contribución muy corta. Muy puntual. No es que el modelo que creamos haya atrasado, no es que en la ley decía, se nombra el fiduciario así, de una vez, al otro día, y el CONAVI y ciertas personas lo llevaron a 8 meses. A eso, a pesar de que nosotros estábamos opuestos en todo sentido. Nosotros abrimos ahí una puerta que no existía antes. Aquí, por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la banca nacional, a pesar de que al final es la que le da la plata a los concesionarios, tenía un tope para invertir en obra pública. Lo que teníamos era un reglamentito exiguo para arrendamiento de oficinas del gobierno. A partir de la 92-92 logramos mejor reglamentación, logramos también que, por ejemplo, en estos casos se le abrieran las opciones para inversión a la banca. Cuando me preguntó don Luis Guillermo, dice, quiero saber el fundamento, y a doña Laura también se lo dijo, ¿cuál es el fundamento filosófico de esta ley? Le dije yo, muy sencillo,
le vamos a decir al pueblo que este gobierno o el que sea va a invertir en obra pública con tanto ahínco como ha invertido en vivienda popular, hasta un 40% del capital y reservas de los bancos. Eso es un mensaje directo de que la infraestructura urge y se necesita ya. Don Federico, preguntan acá, ¿cuál es el verdadero riesgo del concesionario en un contrato de concesión si los contratos le garantizan el equilibrio financiero? Vamos a ver, ese es un tema importante, quiero empezar por algo. Creo que cuando yo di la puesta inicial, dije claramente los actores de un proyecto, cada uno con su rol y cada uno, digamos, en el dicho que decimos nosotros, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Concesionario, aunque no construya, porque no necesariamente los concesionarios son constructores, son quienes asumen el riesgo, ¿verdad? Los riesgos se distribuyen dentro del contrato y ahí a partir de eso es donde se dará esa distribución. Con base en la distribución de riesgos del contrato, el concesionario va y busca el financiamiento de los bancos nacionales o internacionales, independientemente. Entonces es importante separar esas dos cosas. Sobre el tema de fideicomisos, que quería agregarlo ahí, se han hecho, digamos, en otros países. México ha hecho fideicomisos con el Estado atrás, ¿verdad? Honduras ha utilizado fideicomisos, pero para preparar proyectos que luego concesiona el fideicomiso. O sea, al final de cuentas siempre entra un concesionario a aportar el capital de riesgo. Ese capital de riesgo es el que si hay un sobrecosto, pues tendrá que aportarlo, si hay un atraso tendrá que hacerlo, si se cayó algo durante la operación del proyecto, pues tendrá que aportar. Eso es muy importante. Es un tema que quería dejar claro. También hay otro que estoy de acuerdo, la carretera está ahí, pero hay algo que siempre decimos los costarricenses, es que las carreteras están hechas. Lo más fácil de una carretera es, digamos, hacerla, pero la operación y el mantenimiento es lo más importante durante el tiempo. O sea, no están hechas de oro. Entonces, todo ese trayecto adicional, uno no podría decir que una carretera ya está hecha. Pues es un dicho que decimos mucho los costarricenses, sino que hay, digamos, que verlo con una visión un poco más de largo plazo. Pero sí quería, digamos, separar esos temas. Una cosa es banco y fondos de pensión, otra cosa es concesionario accionista, ¿verdad? Uno no se imagina al Banco Popular haciendo el puerto de Moín, por ejemplo. Y ese es un ejemplo claro. Sí me imagino al Banco Popular financiando a PM Terminals, por decir algo, que ojalá lo hiciera y sería un negocio muy bueno para el Banco Nacional. Tengo muchísimas preguntas, desafortunadamente hay que escogerlas porque tenemos limitaciones de tiempo y les ruego anticipadamente disculpas a todos los que nos mandaron sus preguntas. Una pregunta para el equipo de don Roger y don Paul. 37 meses para estructurar, esta no dice el nombre, 37 meses para estructurar financieramente el proyecto San José-San Ramón demuestra que el modelo no es eficiente. ¿Comentarios? Eso es inaceptable. Estamos de acuerdo y se está trabajando en eso. En este momento lo que tenemos, son, como les decía antes, son cosas que se salen de nuestro control. El tema del cementazo no lo provocamos nosotros, nos cayó y creo que nos ha perjudicado todo en la vida nacional. Estamos en las puertas de unas elecciones que están matizadas por ese tema. Y es lógico, claro, es obvio entender que es un tema que está afectando inclusive el funcionamiento de las instituciones estatales. En este momento nosotros sabemos que eso no es cierto. Esos plazos ya se discutieron en una reunión en Casa Presidencial la semana anterior. En los próximos días el país tendrá que tener noticias más positivas que esas. Y el que me está preguntando eso, le digo, sí es cierto, no es el plazo que hace eficiente el modelo, jamás. Por eso nosotros somos los primeros en oponernos. Y el Banco de Costa Rica, que es el que está como banco fiduciario, ya sabe que nosotros no aceptamos ese plazo y estamos tratando de cambiarlo a la mayor brevedad posible. Una pregunta para don Roger. Pregunta alguien que no pone el nombre tampoco. ¿Cuáles son los incentivos en la figura del fideicomiso? ¿Cuáles son los incentivos para el banco para que la obra se construya en el menor tiempo posible? Bueno, primero que todo, en el modelo de fideicomiso se trabajaba con plazos muy cortos. Todo esto es parte de vencer
el paradigma que implica ir contra el status quo, donde hay gente que te pone el pie. ¿Por qué? Porque ahora nos decía don Federico, es que sobre el riesgo, hablando, decía que para demostrar el riesgo de los ingresos, vea, solamente en el estudio de flujo de caja, con la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ciencias y Matemáticas, para demostrar la bancabilidad de este proyecto se hicieron 5.000 simulaciones llevando al extremo de estrés cada una de sus variables. Es decir, aquí tenemos que partir que tenemos una tránsito diario promedio de más de ¿cuánto está en este momento? 112.000. Y todos los estudios se hicieron tomando como 80.000 vehículos pasando. Es decir, vea que se castigaban muchísimo. Y aún así era tan bueno el negocio que por eso lo quería agarrar OAS. O sea, en este caso, no estábamos diciendo ahí está la carretera, lo que estamos diciendo es que el riesgo financiero ahí era muy poco, a tal punto que el INSE estaba diciendo ponemos el dinero, el capital inicial. Eso nunca lo manejó a nivel del Banco de Costa Rica, ni siquiera. Había como una especie de leyenda urbana que no deja llegar la información de aquí a aquí. Solo nosotros manejábamos información que inclusive lo que hemos optado ahora como miembro de la municipalidad es tratar de estar en total contacto con el señor ministro de Transportes para irle pasando la información y que sean las comunidades lo que lo defiendan, no al banco, la obra, porque es nuestra. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es, primero, el banco aquí se metió en un asunto con lo del cementazo, está en riesgo el prestigio. Inclusive, anteriormente que esto cayera, el banco estaba hablando de que iba a empezar ya las obras, creo que era a mediados de este año empezaban las obras. Lo que pasa es que toda esta situación donde se puso, no por la carretera, por otra situación, en riesgo el banco, la gente dijo, nos echamos para atrás. Es más, la gente que estaba digamos, liderando, las metieron a la cárcel. Lo hicieron otra vez el asunto sí, el asunto de que encerramos primero y luego preguntamos. Entonces, lógicamente esto afectó al ambiente, pero el modelo no provoca una estructuración de 37 meses, jamás. Doña Rocío, y esta la pregunto yo a partir de la pregunta que hicieron. Digo, no se tardaba un montón de tiempo también estructurando financieramente los proyectos de concesión. Ya con la primera, que no es la primera, es como la tercera ley de concesiones, uno de los problemas que se observaron es el tema de los derechos y garantías de los acreedores. Recordemos que en un proyecto de concesión va a venir un banco, inversionistas, y van a financiar esos proyectos, y la recuperación es lo que se llama con riesgo de proyecto. Aquí no hay garantía, sino es que va a sacar una hipoteca sobre la carretera y me la llevo si el asunto no funciona. Entonces, dentro, digamos, de uno de los problemas serios fue cómo empezar a generar instrumentos, porque no existían en ese momento, para poder garantizar esos derechos de los acreedores, y ahí hubo una demora importante. El segundo, como mencioné, son temas que tienen que ver con las expropiaciones. El tercero, que nosotros tenemos concesiones financiadas en dólares, con todos los riesgos macroeconómicos de un país que se mueve en colones. Bueno, ¿cómo van a ver los acreedores? ¿Cómo son esas garantías? ¿Cómo se van a asegurar de que efectivamente puedan tener el repago? Porque aquí el que repaga es el propio proyecto. Ese es un concepto importantísimo, eso es lo que se llama financiamiento del proyecto puro. No hay otra garantía que la del propio proyecto. Por eso, en un proyecto tan de largo plazo, tiene que existir mecanismos de resolución de controversias, seguridad jurídica, garantías para los acreedores para que en caso que el concesionario no salga malo, ¿verdad?, efectivamente lo pueda uno quitar y alguien entre de inmediato para poder garantizarle a los acreedores la deuda. Entonces eso fue parte, digamos, de ese, yo diría, primer aprendizaje que se llevó adelante con proyectos no solo los de concesión, sino incluso gestión interesada. Aquí le pregunto a Federico, a partir de algo que dijeron don Paul y don Roger, los problemas que está teniendo el fideicomiso del Banco de Costa Rica, ¿son problemas inherentes a la figura de fideicomiso o son problemas ligados a la situación específica que ha sucedido en el Banco de Costa Rica? Vamos a ver, hay tres puntos que quisiera tocar. Cuando don Roger y don Paul hablan de los atrasos en CONAVI, tomas de decisiones de aquí para allá, estamos de acuerdo al 100% porque los hemos vivido todos, ¿verdad? Cómo se mueven las cosas ahí.
hay problemas de fondo de la preparación de proyectos que tiene este país. Recordemos que este país ve las cosas a 4 años, ¿verdad? Entonces ya cuando los gobiernos van acabando ya no le entra un proyecto porque se lo inaugura el que sigue y tenemos ese círculo vicioso. Pero hay un tema que yo he insistido, desde que cayó la concesión en 2013, yo no es que sea, digamos, el opositor del proyecto, es que yo digo es la discusión que el país tiene que dar. Si yo saqué a un concesionario que pone ese 20, 40% de capital de riesgo, no lo va a poner un banco. Entonces yo la discusión que creo que el país tiene que dar ya rápido es, ¿puede el Estado y cómo va a ser el Estado para aportar eso y asumir ese riesgo, ¿verdad? Ya que tiene otros proyectos en camino en los que va a tener que invertir. Para mí ese es el fondo específico de ese proyecto, es el tema que debería discutirse actualmente. Pregunta alguien acá, que es una pregunta muy simple pero interesante, no pone el nombre de la persona. Si se pudo hacer la carretera de Cañas a Liberia por endeudamiento, construida por el Estado, ¿por qué no la de San José San Ramón? Hay un término que es muy distintivo, que es voluntad política. Si nosotros tuviéramos un plan de desarrollo, una planificación a nivel nacional de cuáles son las carreteras estratégicas, que lo hay, porque hay muchas instituciones que han desarrollado esos planes, nada más que no se cumplen. Entonces, estaríamos viendo que la prioridad número 1 en este país es la carretera San Ramón-San José, que es la vía más importante del país. Esa debió haberse intervenido sin duda alguna. Lo que pasa es que conlleva lo que todos sabemos. También, no solamente es la más importante, sino que es el mejor negocio. ¿Cuánto dejan 110,000 carros que pasan todos los días por el peaje? Entonces, yo creo que ahí ya la voluntad política se tuerce un poquito y nos vamos a también cuál es el verdadero sentido de esta obra. Eso lo hemos visto nosotros, y Roger lo decía, y yo creo que don Kevin lo mencionó también. No puede ser que nosotros, fue doña Rocío, perdón, sigamos con un modelo de concesiones en donde todas las concesiones que hemos tenido vienen un único oferente. Y hemos tenido el caso inclusive de que un oferente se hace la concesión, como es el caso de la 27 y San Ramón, y luego le venden a otra concesionaria. Entonces, eso no genera confianza, no genera lo que el país espera. Entonces, el tema de la voluntad política, yo creo que este país debió haber construido esta carretera desde el 98, cuando Mar nos dejó botados y se fue. Ahí debió haberse declarado una emergencia, pero se sabe que se declara una emergencia y caen todas las instituciones que tienen poder y ponen a trabajar el engranaje del no. Entonces, en este momento, ¿por qué no se hizo? Bueno, nosotros lo tomamos en cuenta, claro. Nosotros cuando nos encontramos con el panorama de que nos estaban dando una carretera en concesión que no nos solucionaba los problemas, pero que nos decían que no había dinero, entonces, como grupo ciudadano responsable, lo que hicimos fue buscar una opción. Entonces caímos en el diseño de un modelo de gestión para que se constituya en una tercera vía para que el Estado costarricense construya obra pública. ¿Funciona? Bueno, yo creo que sí funciona, hay que darle la oportunidad, pero la voluntad política sigue siendo primordial. Sí, perdón, la respuesta rápida. Doña Rocío, porque tenemos un después, endeudamiento que supera el 50%, hoy cerramos con un déficit del 6.2%, y en un debate aquí hace unos días dijimos no más impuestos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a financiar esa infraestructura? Tenemos necesariamente que recurrir al sector privado, tenemos que aprender cómo hacer concesiones exitosas, porque no va a haber forma de financiar la infraestructura de otra manera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Dos puntos importantes. Dentro del modelo, como les decía antes, hay 2 etapas. Una etapa que se inicia con un préstamo semilla, con un capital inicial, que podría inclusive agotarse la obra con ese préstamo puente, lo que llama uno. Pero si fuera necesario, puede pasar a una segunda etapa, que es la titularización. Es decir, y ahí puede meter uno al inversionista nacional, a que se le va a pagar un mejor interés que el que está pagando en la banca, y podría participar. Eso dinamizaría el sector bursátil también. Pero ahora, con lo que antes le iba a decir de por qué se hizo Caña Liberia y no se hace, no solamente voluntad política, sino también que hay que ver que en determinado momento no se hacen las cosas porque ese es el negocio, el no hacerlas. Por eso la comunidad quiso intervenir y decir,
necesitamos que responda a un nivel de servicio y la podamos hacer. Y oiga, y había los fondos. Y por eso al principio decía yo, ¿por qué no pensar en una ampliación de esa alianza pública interestatal, donde el Estado, para corregir ese distorsivo, donde internacionalmente un kilómetro de carretera asfaltado vale 2, 3 millones de dólares, aquí vale 40 o más, para corregir ese distorsivo, porque el Estado, entonces, dentro de Estados soberanos, no le dice a una entidad pública, como por ejemplo, bueno, no quiero poner, pero digamos, alguna entidad de proyección económica de Japón o de China, el gobierno decirle, mire, estamos en una incapacidad de hacer esto y necesitamos abrir esto porque es emergencia nacional. Vengan, háganla en llave en mano con el costo real, ¿verdad? Con el costo real. Y por ejemplo, en la carretera de San José San Ramón ya tiene hasta dónde se va a pagar, si ahí está, estamos hablando de algo que es sumamente rentable. Digo, ese modelo se está intentando con la carretera Limón y tampoco funciona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a la última fase del debate, donde cada panelista va a tener 5 minutos, hay que mover esto, ¿no? Va a tener 5 minutos para hacer su cierre lo más persuasivo posible antes de que ustedes vuelvan a votar. Y ahora lo vamos a hacer en el orden inverso en el cual hablaron en la fase inicial. Así que le voy a pedir a don Roger que por favor haga su cierre. Bueno, ustedes ya han ido oyendo, esto es lo que se necesita, el debate público. Yo creo que San Ramón hizo un gran avance y la zona de Occidente con esta participación, porque abrió y detuvo algo que era nefasto para el país. Y seguía Heredia y seguía Cartago. Así de sencillo. Ahora, ¿en qué hemos avanzado? Avanzamos muchísimo con el modelo del fideicomiso. Ampliamos esas posibilidades reales de que la banca invierta parte de sus capitales y reservas en obra pública. Eso se logró con la modificación que en la ley 92-92 se hizo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Eso fue un gran avance, un gran aporte que se le hizo al país. Luego también inclusive estábamos hablando de la oportunidad de meter al ICE para volver a refinanciarlo, que participe como coconstructor en algunas obras. Tienen toda la logística, el Ministerio de Obras Públicas no lo tiene, pero el ICE sí. Era ya abriendo la puerta para que esos dineros fueran a una institución estatal. Se avanzó en reglamentación sobre financiamiento de proyectos de infraestructura, mientras que en aquel entonces, en el 2012, no existía más que un reglamentito pequeño, que yo le hice unas sugerencias de modificación. Ahora tenemos un reglamento de financiamiento de proyectos de infraestructura, donde el CONACYT nos puso a la altura del primer mundo. Ahora sí, donde se habla qué es un prospecto, cómo se trabaja el capital inicial, cómo se va a trabajar la titularización. También está el reglamento sobre sociedades fiduciarias que administran fideicomisos emisores de valores de oferta pública. Es decir, dimos un salto cuantitativo increíble. ¿Por qué siguen los atrasos? Señores, estamos ante una disyuntiva que se rompe y aquí hay un interés de que siga el status quo, porque sigue haciendo un negocio atrasar las cosas. Eso hay que verlo así. Intentos infructuosos, sí, también hubo. Nosotros quisimos romper el paradigma del servicio al costo, ya les digo, no para hacer absolutamente caro un servicio, sino para permitir que los excedentes fueran una forma de construir obra vial conexa, es decir, que el corredor de Occidente, San José San Ramón, con esos excedentes que iban a empezar a existir desde el primer día, esos excedentes sirvieran para desarrollar la calle San Ramón Barranca o para hacer un puente que haga falta. Ya ahí se elimina el criterio político de ir a buscar al diputado a ver si quiere o si nos apoya el ministro, no, porque el fideicomiso en sí podía decir se puede hacer esta obra vial conexa, y eso lo apoyamos hasta con criterios jurídicos, porque no faltaba quien decía es inconstitucional. No, una obra pública con servicio público puede también destinar excedentes a la construcción de obra pública vial conexa. Ahí también estaba, con eso de eliminación política, evitábamos que estas empresas que vienen, yo no creo que lo de Check sea lo mismo. Check es una empresa, yo no sé si al final va a tener o no tuvo la bendición de la embajada. No, es que sean, como estamos en este momento el gobierno trabajándolo con la empresa que es estatal, ANAS, de italiana, que sí dijo que podía venir aquí a Costa Rica y tener los términos de factibilidad en 3 meses, y no en los 37 que está diciendo el banco. Es importante incentivar la consolidación efectiva de estos instrumentos jurídicos, tales como las SPEN, que ya vienen haciendo ahí, algunas municipalidades estamos iniciando, personalmente hemos iniciado en San Ramón una
promoción ya de tener nuestros reglamentos en materia de SPEN, en materia de APP, de alianzas público-privadas, con los reglamentos que ya existen a nivel nacional, que eso también es un gran avance. Y vuelvo a decir, tenemos que ir pensando realmente que a nivel de gobiernos soberanos pueda tenerse dentro de la estructura, no estoy hablando de cualquier privado, dentro de la estructura, por ejemplo aquí, de algunos fondos que tienen los gobiernos para extensión, de que puedan esas empresas venir, no es que van a regalar, van a hacer una obra, van a permitir una obra que vuelva a corregir esa distorsión, donde aquí cuestan 6, 10, 20 veces más cada kilómetro, corrigiendo ese distorsivo volvemos a caminar con todas las figuras, fideicomiso, con la concesión, otra vez sobre términos reales, inclusive ahora se me dijo que había una criterio de la Contraloría que decía que objetaba las obras ya en mano, y entonces en estos días, dentro del tiempo que me queda, porque francamente pues, no soy funcionario público, soy abogado y trabajo tengo que trabajar, esto es puro amor a la patria, pero entonces me di a la tarea de pedir los criterios, ¿dónde está la Contraloría diciendo que no se pueda tener llave en mano? ¿Dónde está el pero? Porque tenemos que buscarle realmente una solución a esta situación para que ciertas obras se puedan hacer llave en mano, ya con los criterios de participación de algún sector de trabajadores nacionales, pero vean el estadio, no estaríamos en ese estadio tan lindo si estamos esperando que con esta cultura del bacheo podamos pasar a ese tipo de obras monumentales. Por lo menos los 50 primeros kilometritos o algunos hay que hacerlos con la ayuda que nos dé el ejemplo de gente que realmente se esmera y vive y se entrega por un país, porque aquí lo que no estamos tomando en cuenta es que estamos poniendo en riesgo la paz social y la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Rocío. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que este debate lo debe ganar realmente la infraestructura. Más allá de cuál figura vayamos a utilizar, ya sabemos que tenemos un fuerte rezago. Y yo quisiera también dar un mensaje positivo. Muchas veces nos autoflagelamos y la verdad que Costa Rica ha incursionado en las concesiones. Los puertos, aeropuertos, carreteras, hay experiencias a partir de las cuales nosotros podemos aprender. Cuando les hablaba al inicio del infrascopio, Costa Rica ocupa el lugar número 11 de 19 países en América Latina. Y uno puede decir, esto es una mala noticia, de países que desarrollan modelos de APP, esto es una mala noticia, y la verdad que lo es, pero cuando uno ve por qué es que ocupa ese lugar, se da cuenta de nuevo que el problema lo tiene en la regulación y la institucionalidad. Y entonces ahí ocupa como el lugar 15 o 16, pero para sorpresa de todos, tiene el número 1 por encima de Chile, de Brasil, de México, Colombia, que han sido muy exitosos en concesiones en una variable importante que es clima de inversión. Y en la parte de madurez, que nosotros nos arriamos con el tema que todo lo hacemos mal, la verdad que hay proyectos donde se pueden aprender, donde hay lecciones que se pueden aprender para efectivamente mejorar hacia adelante en los proyectos. Yo creo que no se trata de seguir aquí abriendo gavetas para seguir buscando figuras. Nosotros muchas veces confundimos el empaque con el producto. Corrijamos el producto, tengamos buenos diseños de los proyectos que vamos a llevar adelante. Hagamos una buena preinversión. Preinversión se llama el corregir todos los problemas antes de iniciar la obra. Nosotros arrancamos la obra y después empezamos a resolver en el camino los problemas. Eso hace, por supuesto, que las obras cuesten más y que los plazos sean mayores. Hay que buscar de alguna forma en estos proyectos un concepto que me da mucha pena usarlo, pero que es el doliente. El doliente es cuando usted tiene a alguien frente a un proyecto de estos, tiene unos acreedores bancarios y requiere terminar una obra con los costos apropiados. ¿Por qué? Porque si no la termina, no va a empezar a recibir una remuneración, llámese tarifas, contrapartidas o lo que sea. Y normalmente en estos proyectos, salvo cuando las cosas nos portamos mal, lo que tenemos son dolientes. Por el contrario, en los proyectos clásicos de obra, muchas veces el incentivo es que la obra continúe, porque en el tanto la obra continúa, yo voy a tener más tiempo, más trabajo y más ingresos. Y entonces yo creo que este es un mensaje positivo. Yo quiero fervientemente que funcione el fideicomiso, creo que todo el país lo requiere. Aquí no se trata de una figura contra la otra.
Me parece, eso sí, como lo decía al inicio, tenemos que hacer bien la tarea, tenemos que fortalecer el marco jurídico, tenemos que aprender de esas lecciones, tenemos que diseñar buenas concesiones y necesitamos un Estado serio como contrapartida para que estos concesionarios también se porten y se porten muy bien. Si el Estado no tiene gente de la misma calidad que va a tener el concesionario, difícilmente el Estado va a hacer un buen trabajo. Tenemos que trabajar en cómo corregir ese problema de institucionalidad y de interacción de no sé cuántas instituciones en cada uno de estos proyectos. Recientemente José Luis Guasch, un especialista del Banco Mundial en concesiones, mencionaba algunos tips y me llamó la atención uno que no sé si aquí lo podemos poner en práctica, y es la generación de comités en donde participan las instituciones técnicas, llámese el ARECEP, la Contraloría, la Procuraduría, etcétera, para que una serie de procesos que tienen que ser aprobados se puedan hacer de manera conversada y no tener que atrasar el proyecto. Y en segundo lugar, también hablaba, y esto es aplicable a todos los proyectos, en segundo lugar hablaba también de la necesidad de establecer comités de solución de problemas, ¿verdad? Cuando aquí tenemos un problema en un proyecto e intervienen tantas instituciones, muchas veces se hace complejo el resolverlos. Normalmente esos comités se recomienda incluso tenerlos en muy alto nivel del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque van a tener que ponerle orden a una serie de instituciones para que todos puedan resolver en tiempo y evitar que los proyectos se sigan demorando. Creo que necesitamos avanzar. El rezago es importante y la escasez de recursos creo que todavía lo es más. Si no buscamos figuras que vengan a ayudarnos a complementar y a desarrollar eficientemente los proyectos, el país se va a quedar sin la capacidad instalada necesaria para seguir creciendo y resolviendo temas como desigualdad, pobreza y competitividad. Gracias. Don Paul. Bueno, yo creo que sí hay consenso. Hasta la gran diferencia que pareciera que tenemos con don Federico, para mí es un acuerdo, es un consenso. Yo estoy de acuerdo en que el riesgo existe en cualquier proyecto, llámese concesión. Lo que varía es la forma de mitigar ese riesgo. Y yo creo que tenemos que ser creativos. El modelo de fideicomiso es un modelo creativo. Cuando nosotros planteamos la alternativa ante el gobierno de doña Laura, que no lo pidió, lo primero que hizo el gobierno fue analizar nuestra propuesta, que era un modelo de gestión acompañado de 3 documentos básicos. Un proyecto de ley, que es la actual ley 9292, una corrida financiera, como decimos nosotros en términos muy humildes, y un estudio técnico que fue desarrollado por el ANAME básicamente sobre las características de la carretera. Esos 3 documentos eran la propuesta, acompañando al modelo de gestión. ¿Qué hizo el Estado, el gobierno? En ese momento tomó las 3 propuestas y convocó a las instituciones prácticamente más calificadas de este país. En el aspecto técnico, pidió a la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR que coordinara una comisión donde estuvo el Colegio de Ingenieros, donde estuvo el ANAME, donde estuvo el CONAVI, donde estuvo el MOP y todos los entes más calificados en temas técnicos de carretera. En el tema jurídico nos reunimos en el Ministerio de Planificación y desde ahí, con abogados de todas esas instituciones, se revisó todo y se ajustó el proyecto de ley y se le encargó al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica el análisis financiero. 3 meses después, las 3 comisiones integradas por 47 profesionales dieron su veredicto y se lo entregaron al señor Roberto Gallardo, en aquel entonces ministro de Planificación, y le dijeron, el proyecto es viable. Ahora, y entonces los diputados acogieron esa iniciativa y en un tiempo récord aprobaron una ley que se caracteriza porque fue aprobada por unanimidad. Por eso nosotros seguimos luchando todos los días para que se haga una realidad. El proyecto en este momento necesita salir de un impasse, que los vaivenes políticos lo han llevado ahí, pero que en este momento estamos claros de que el proyecto de fideicomiso tiene todas las características que muchos buscan como negocio también
a pesar de que la ganancia neta queda en el país. Hemos tenido contacto nosotros y lo que hemos hecho es cogerlos de la mano y llevarlos al banco y decirles aquí están. Nos han contactado empresas norteamericanas, empresas españolas, empresas chinas y nos han dicho, nosotros queremos construir esa carretera. Ponemos la plata, nos dicen cómo la quieren, pongan la supervisión y nos empiezan a pagar con los peajes. Y nos han preguntado, ¿hay garantía soberana? No, no hay garantía soberana. No, esto está respaldado por los estudios financieros que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, que dicen que el proyecto es factible, porque para bancabilizar el proyecto bajamos, castigamos todos los elementos y pasamos de una demanda real en el 2013 de 98.000 vehículos, la bajamos a 80.000. Y aún así el proyecto nos demuestra que en un único mes, en un plazo de 30 años, hay un 2.5% de riesgo de que el banco no pueda cumplir con las obligaciones. Es un riesgo insignificante. Y esas empresas queremos hacerlo. Hay unas que no les gustó y se fueron porque quieren la garantía del Estado. Pero, como les digo, el tema aquí es cómo se mitiga el riesgo. Y creo que estamos en esa línea, porque en este caso hay algo claro. El proyecto lo va a construir un fideicomiso, no hay una garantía soberana, lo vamos a construir con base en recursos que se van a captar mediante un fideicomiso y que posteriormente, como bien señalaba mi compañero don Roger Barbosa, esos se van a titularizar para cancelar las obligaciones y dinamizar también el mercado bursátil. Este es un proyecto de ganar-ganar. Y entonces a eso nos enfrentamos hoy. Creo que el debate se fue un rato, o hizo ver como que esto es entre, está la concesión y está el fideicomiso. No, hay otras opciones. Me parece que estas, para efectos del debate, fueron más relevantes o más apropiadas, pero son ejemplos de lo que podemos hacer como país. Pero lo que sí es cierto, y eso queremos decirlo desde nuestra óptica ciudadana, en el siglo XXI es el siglo de la participación ciudadana efectiva, la participación ciudadana activa. Esta iniciativa ciudadana tiene que ser un ejemplo para que los costarricenses entendamos que es entre todos que podemos cambiar esos paradigmas que nos tienen con ese rezago tan nefasto en infraestructura. Muchas gracias. Federico. Mientras pone eso. Bueno, yo quisiera retomar un poco la pregunta si el país puede desarrollar o no la infraestructura que requiere dejando de lado la concesión. Yo tengo la concesión es necesaria. De Peñas Blancas y Paso Canoas para allá, esta discusión ya no se da, ¿verdad? Sino que los gobiernos están avanzando en el desarrollo de proyectos en países donde los gobiernos son de derecha e izquierda, de los colores que usted quiera. O sea, es un tema donde queda por fuera el tema ideológico. Algunos puntos, se mencionó Cañas Liberia. Yo de Cañas Liberia diría que es un excelente proyecto de construcción, pero todavía no es un excelente proyecto de infraestructura, porque nadie habla de los riesgos del mantenimiento y de la operación. Las empresas que lo hicieron ya se fueron, ¿verdad? Ese es el modelo convencional donde la empresa proveedora hace, se va. El otro modelo es la concesión, donde la empresa hace, se queda y asume la responsabilidad por un largo plazo. Es importante separar los dos conceptos de recurso propio y recurso de terceros, ¿verdad? El equity o el patrimonio y la deuda. Los bancos juegan en deuda. Los fondos de pensión suelen jugar en deuda. Y por eso, en el caso particular de San José San Ramón, yo lo digo con todo el respeto para la gente que conozco el sector financiero, creo que lo que hay que dejar mucho de lado es el bluff, ¿verdad? De que llegan a las reuniones, sí, claro, yo le financio todo, yo le pongo el capital de riesgos, dígame las condiciones, le aseguro que todos van a decir, no, yo no pongo tanto, ese riesgo quién lo asume, pero claro, es muy bonito salir a decir, yo les pongo la plata. Y esa es una discusión que el país tiene que dar. En estos proyectos, recordemos algo que lo decía al inicio, es zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Hay concesionario, hay financiador, hay fiduciario y hay Estado. Cada uno toma su rol, pero no puedo poner a uno a hacer el otro, ¿verdad? Las titularizaciones, el ICE ha hecho titularizaciones, pero si ustedes van y estudian los casos a fondo, pensé que era si estudian los casos a fondo, quien asume el riesgo es el ICE, no el proyecto. Entonces yo los invito a que revisen ese tipo de casos. No digo que sea una figura que no se tenga que usar, digamos, la utiliza también en El Salvador, pero quien asume el riesgo es la institución, no el proyecto.
¿Cuándo sí, cuándo no? Hay metodologías para hacer esto, se llama valor por dinero, comparador del sector público. Esas discusiones se pueden dar en el campo técnico y no necesariamente del yo creo, yo siento, no me parece, me incomoda, porque eso no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? Hablamos mucho de la competencia, yo estoy de acuerdo, no podemos tener proyectos de concesión donde llegue un participante, pero eso no se logra diciéndole al mundo que Costa Rica es un país que no decide, que Costa Rica es un país que no sabe si va o no por la concesión, que Costa Rica es un país que quiere que el ICE construya, lo cual personalmente no estoy de acuerdo, pero más bien eso se logra dando las condiciones, las reglas claras, promoviéndonos como un destino de inversión en infraestructura. Ahí usted va a tener las empresas, porque recordemos que hoy en día, antes de venir acá, una empresa puede ir a Estados Unidos, puede ir a Colombia, puede ir a Chile, puede ir a Uruguay, que por cierto Uruguay ha empezado un plan de concesiones, no solo de infraestructura de transporte, sino también de infraestructura escolar, impulsado por el gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Así lo está haciendo el FMLN en El Salvador. Y lo digo porque eso es un tema que debe escapar de todo tema ideológico. Temas de fondo. Costa Rica requiere ver más allá de 4 años. Normalmente los proyectos vemos como que puedo inaugurar y al final de la administración ya no hago lo que me toca porque se lo dejo al otro muy maduro y no quiero que se ponga las medallas. Eso hay que dejarlo de lado. Hay que entrar a los temas no sexys, a los que a nadie le gusta y no generan votos, ¿verdad? La preparación de proyectos, las expropiaciones y de nuevo, un modelo u otro no hace que aparezca automáticamente un proyecto adecuadamente preparado. Repito, Costa Rica no puede desarrollar la infraestructura que requiere si le damos la espalda a la participación activa del sector privado como inversionista, ¿verdad? Diferente como proveedor, que también va a seguir haciéndolo, pero como inversionista. Y quisiera cerrar con algo que creo que es muy valioso. Este es el tipo de debates que me parece que se tienen que dar en el país. Con don Roger y con Paul, me parece que ha sido un debate muy serio, técnico, de mucho respeto. Estos temas suelen generar muchas pasiones, pero creo que somos un país adecuadamente preparado y con todas las condiciones para poner en marcha un plan de infraestructura y que esto simplemente sea un mal recuerdo de la época cuando Costa Rica no podía hacer infraestructura y vivía en medio de presas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas y a la panelista por darnos muchísimo para pensar. Ahora, inevitablemente, tengo que pedirles que hagamos la votación final dirigiéndose a esa dirección, bit.ly/voto final. Lo hago con plena conciencia, les pido a todos que voten, pero lo hago con plena conciencia de que inevitablemente el resultado va a ser injusto, porque lo que aquí hemos visto es un debate en el que ha sobrado el elemento de consenso. Yo creo que esa es una estupenda noticia para todos. Por lo menos, digo, en general estamos de acuerdo. Quiero además retomar lo que decía don Federico mientras ustedes votan, en su comentario final. Quiero agradecerles y felicitar a ambos equipos de panelistas por habernos ofrendado un debate de altura, un debate con un espíritu constructivo, un debate con un tono que francamente cada vez es más escaso en este país. Un tono tolerante, un tono civil, y la verdad es que ese es el sentido de este ejercicio y de este esfuerzo que estamos haciendo. Creo que cualquiera que sea el resultado, la verdad que el resultado poco importa, ya ganamos todos. Y ciertamente ganó ULID, porque la idea de este ejercicio es convertir a ULID en un espacio donde sea posible tener este tipo de discusión. Y yo quiero agradecerles a los panelistas y a todos ustedes por hacer esto posible. Así que creo que ya todos votaron y ahora vamos a ver los resultados de este debate, que insisto, no importan demasiado. A ver,
¿Ya tenemos el resultado? ¿Perdón? Una pantalla plana. No, una cosa más, antes de que se me olvide, que es que este esfuerzo sigue. La idea es que el próximo mes, ojalá, o dentro de 2 meses, podamos organizar otro debate sobre otro tema importante para el desarrollo nacional con esta misma dinámica y ojalá con la presencia de todos ustedes. Ahora sí, sin concesión de obra pública, Costa Rica no resolverá sus problemas de infraestructura. Opinión inicial, a favor 75%, en contra 13%, no sabe 12%. Opinión final, 84 y pico por ciento a favor, 15% en contra. Los panelistas que estaban a favor de la moción movieron la opinión en su favor un 10%. Para lo que interese, ganaron el debate y los felicito. Pero todos ganamos. Les agradezco muchísimo su presencia acá y ojalá nos volvamos a ver pronto. Bueno, muchas gracias. Ok.